Entramos con Adrián, que ya está preparado. Hola, Adrián. ¿Qué tal, amigo? Hola Luis, pues un poco apresurado hoy. Tenía un percance y pensaba que no llegaba. Tranquilo, pues empieza ya con la conferencia y así que te dé tiempo de acabarla. Si no, para otro día. Más bien, más bien, más bien. Voy a compartir pantalla, vamos a ver. Ahí. Nos preguntan que si los Horror Circles son para ti de creación humana o otro tipo. No sé, yo le llamaría inteligencia de algo. No sé quién lo hace, la verdad, no tengo ni idea. Bueno, es que hay muchos tipos de crop circles, no todos son lo mismo, ni todos son hechos por lo mismo, por las mismas personas, o mejor dicho, por los mismos autores. Los hay que son de mano humana, otros que también, pero de otra manera, y luego otro grupo que ya es más indeterminado, que no es tan fácil determinar quién los ha hecho, ¿no? Lo que sí que es cierto es que es un fenómeno muy interesante de estudiar. Pero bueno, yo creo que vamos a retomar donde lo dejamos el último día, porque si no, nos perdemos con el tema. Y Sí, como la próxima sesión es de preguntas y demás, pues se puede pasar esta pregunta al próximo programa, que será de preguntas y respuestas. sí, algunos dicen que son los intraterrenos, pero yo eso no lo confirmo, ¿eh? Eso lo hablamos el próximo día con calma. En fin, voy a entrar con la presentación porque el último día nos quedamos a medias. Ya está dentro. Ya estoy dentro. Vamos a ver, vamos a hacerlo esto un poquito más grande. Ahí está. Bueno, habíamos estado hablando el último día sobre el secreto del nombre de Dios y habíamos estado viendo diferentes representaciones de ese nombre que implicaban geometría. En concreto, ya sabéis que uno de los nombres de Dios, que lo hemos trabajado en otros programas, es, tal y como lo nombran los hebreos, Adonai, ¿vale? Porque no lo pronuncian tal cual es, que es el tetragramatón para los griegos, que son 4 letras, Yod, He, Bab, He, ¿vale? Que concretamente, bueno, pues nosotros le cambiamos el nombre para tampoco pronunciarlo y entonces le llamamos, en la Biblia se le llama Jehová, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que se pronuncia distinto, entonces es Yahvé. Entonces, si os fijáis, estábamos aquí viendo un enigma matemático que creo que en algún otro programa hemos observado desde lejos, ¿no? Que es esta circunferencia y este cuadrado, que si os fijáis está partido a esta altura y a esta altura precisamente esa altura vale 10 y esa base de esa T que tenemos aquí dibujada vale concretamente 16, que es 5 más 6 más 5, que son las otras 3 letras del nombre. Entonces, concretamente, ¿por qué esta T? ¿Por qué un cuadrado? ¿Por qué una circunferencia? ¿No? Pues fijaros que estas 3 letras de abajo, que son G, Bab, G, 5 más 6 más 5, que es 16, son la base del cuadrado, o sea, es uno de los lados del cuadrado. Si nosotros multiplicamos ese lado del cuadrado por 4, nos da 64, que es el perímetro del cuadrado. Y si ahora quisiéramos obtener una circunferencia que tuviera el mismo perímetro o muy parecido, tendríamos que calcular, dijéramos, cuál es el radio de esa circunferencia, ¿no? Y digamos que el número entero más cercano a ese cálculo es 10, que es la altura, ¿vale? Y es por eso que digamos que la igualación de ese perímetro entre cuadrado y circunferencia, que ya sabéis que al final nos va a llevar a cubo y esfera, es esa representación del nombre sagrado de Adonai, de Jehová, ¿vale? Que es 10 más 16, que es 26, ¿vale? Yod, He, Bab, He, las 4 letras del tetragramatón. Y fijaros que en el dibujo que tenemos aquí a la derecha, que es el dibujo evidentemente hecho por Leonardo, el hombre de Vitruvio, así denominado en la modernidad, pues básicamente está representando eso, es decir, tenemos el mismo cuadrado con la misma circunferencia, prácticamente idénticos, está un poquito desplazada la de abajo, si lo veis, para encajar mejor los brazos, pero básicamente está representando el nombre, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante explicar antes de avanzar, ¿vale? Voy a intentar avanzar un poco ligerillo porque como me he comido un cuarto de hora llegando tarde, pues tendremos que darle un poco de caña al programa, ¿no? Por un lado tenemos lo que es el valor normal, los valores que se le otorgan a las letras en hebreo. Como podéis ver aquí volvemos a tener el nombre que acabamos de ver, Yod, He, ¿veis? Se lee de derecha a izquierda. Todos los idiomas semíticos se leen de derecha a izquierda, al revés de los lenguajes modernos, ¿no? Que leemos de derecha a izquierda. Entonces, perdón, al revés, lo he dicho al revés, es decir,
se lee de derecha a izquierda el hebreo y nosotros leemos de izquierda a derecha, exactamente. Entonces, fijaros que tenemos aquí el nombre, que como he dicho vale 26, y hay un concepto que es importante, que lo he comentado en algún otro programa, que es el tema del valor completo. Y entonces existe otro nombre que es anterior a este y que se le da un valor importante también en la cultura y la tradición hebrea, que es el nombre Ya, que se dice que es un equivalente a luego las 4 letras, ¿no? Por lo tanto, son las 2 primeras solo. Y entonces, si nosotros leemos esas letras en función de cómo se pronuncian, de su valor fonético, es decir, si deletreamos cada una de las letras y tal y como se deletrean le otorgamos un valor, entonces conseguimos estos valores que se llaman valores completos, ¿no? Que al final es el valor fonético, el valor pleno de las letras. Fijaros que si nosotros le otorgamos el valor pleno a ese nombre, a Ya, obtenemos 26, que es exactamente el mismo valor que Yahvé. Entonces, pues podemos ver que efectivamente la equivalencia es tal cual, ¿vale? Es literal. Y ahora volvemos al pasaje con el que empezamos la semana pasada, que es el pasaje del libro de Éxodo, 3:14, que dice yo soy el que soy. Y fijaros que tenemos aquí un inicio del desvele de este misterio, ¿no? Por un lado tenemos toda esta frase que en realidad dice yo soy el que soy, si os leéis las Biblias cristianas, en todas sale así traducido, pero que en realidad si uno se lo lee en el Tanaj, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento hebreo, en realidad no dice yo soy el que soy, es una traducción errónea desde el comienzo, ¿vale? Dice yo soy el que fui o el que seré. Es decir, yo permanezco, yo soy inmanente, ¿no? Yo estoy ahí siempre. Ese es el sentido de la frase, ¿no? Y es muy importante porque al final no tiene nada que ver con la frase de yo soy el que soy, ¿no? Entonces, pues bueno, un pequeño apunte para todos aquellos que tengan interés en estudiarlo un poco más en profundidad el tema. Al final nos está hablando de la conexión con el infinito. Ya sabéis que es un tema que hemos estado hablando en muchos programas, que precisamente estas proporciones que están encriptadas en el Antiguo Testamento, en los monumentos, en las obras de arte y en otras manifestaciones culturales de estas grandes culturas, como puede ser la hebrea, como puede ser la griega, como puede ser la egipcia, como pueden ser las culturas precolombinas, las culturas de la India, ¿no? El Veda, la cultura china, etcétera, etcétera. Todas tienen insertadas estas proporciones, estos números irracionales, que como yo les llamo son proporciones generatrices, que están en el núcleo constructivo de lo que denominamos realidad, ¿no? Y entonces es especialmente interesante este pasaje porque, como digo, es el 3:14 del libro de Éxodo, 3:14 que evidentemente es el número pi, y por otro lado, si sumamos todos los valores de las letras en esta frase, en la que supuestamente, digamos, el creador se nombra a sí mismo, ¿no? Porque así se lo pide Moisés encima del monte Sinaí, cuando le pregunta ¿cómo tengo que nombrarte delante del pueblo, de mi pueblo, ¿no? Del pueblo hebreo? Y entonces le dice, pues yo soy el que fui o yo soy el que seré, ¿no? Con lo cual, pues bueno, le está diciendo, pues yo soy el que permanece, ¿no? Y entonces, fijaros que la suma de estos valores, que da 543, en el fondo es 2 veces, la aproximación de 2 veces el número e, ¿vale? ¿Y por qué esto, no? Tenemos el número pi y el número e, que acordaros que el número e es la base de los logaritmos naturales. Y representa la expansión, ¿no? Muy adecuado, fijaros, porque está hablando de algo que permanece, que es inmanente, ¿no? Que por lo tanto está ahí, ¿no? Está en expansión, está siempre, es el todo, pero de alguna forma ha generado lo que conocemos como la creación y esa creación está en expansión, ¿no? Y aparece 2 veces el número e. Vamos a la siguiente diapositiva, vamos a entender un poquito más, ¿no? Entonces, fijaros que, por otro lado, volvemos a tener el nombre del creador, ese tetragramatón, ese nombre de Jehová o Adonai, como le queráis llamar, o si queréis, pues lo nombramos con las 4 letras tal cual es, ¿no? Yod, He, Bab, He, Yahvé. Fijaros que tiene ese valor normal que hemos visto antes, que es 26, que lo teníamos implicado en un objeto geométrico importante para todo lo que hemos estado viendo últimamente, que es el tema de la igualación de perímetro entre un cuadrado y una circunferencia. Y por otro lado tenemos el valor completo. Fijaros que he dicho que el valor completo, el valor pleno, es el valor casi, podríamos decir, fonético, ¿no? De cómo se pronuncian las letras, que es 45.
Lo absolutamente increíble de esto es que si cogemos el valor completo, ese 45, lo dividimos entre 26, obtenemos la misma proporción que si dividimos 2 veces el número e entre el número pi. Fijaros, fijaros lo que estoy comentando, es que es muy bestia. Por un lado estamos diciendo que en ese pasaje del libro de Éxodo, que es el 3.14, el creador, el logos, esa primera emanación de Dios, ¿no? Que luego, bueno, pues en el Antiguo Testamento se lo denomina Dios, pero que es el primer emisario de Dios, que es el creador de todas las cosas, y como dije la semana pasada, pues es muy importante distinguir una cosa de la otra. Fijaros que se está definiendo a sí mismo y dice yo soy el que soy, y nos está dando aquí un valor numérico que es el número e, 2 veces el número e, en el pasaje que es el número pi. Y por lo tanto es una apelación a su denominación directa. Y por otro lado, cogemos el nombre del tetragramatón de Yahvé, de Jehová, y a través del valor normal y del valor completo obtenemos exactamente la misma proporción. Es decir, ¿cuál es la respuesta al acertijo? Pues evidentemente está clarísimo, ¿no? Es el nombre del tetragramatón, el nombre de Adonai, de Jehová, de Yahvé. Esa es la respuesta al acertijo de la cima del monte Sinaí, en la que Moisés está apelando pues, a ese creador, ¿no? Si nos fijamos, digamos que esta proporción, este equilibrio entre los dos valores, entre el número pi y el número e, está implícito también en una letra del alfabeto hebreo que es muy importante porque es la letra del equilibrio, tzadi. ¿Vale? Es una letra que supuestamente está detrás del equilibrio de todas las cosas, precisamente porque tzadi significa justicia, tzadik, mejor dicho. Y realmente, si os fijáis, el valor normal de tzadi es 90 y por otro lado el valor completo, que es como se pronuncia la letra, fijaros que son 3 letras para pronunciar tzadi, que es la propia tzadi, dalet, que es como nuestra D, y yod, que es como nuestra I. Y por ahí tenemos alguna vocal que no se pronuncia, o sea que no se escribe, pero se pronuncia, ¿no? Y esto se lee tzadi de derecha a izquierda. Y fijaros que si sumamos los valores nos da 104 y precisamente esa proporción es la misma proporción que estamos viendo en la diapositiva anterior. Lo que pasa que en este caso, bueno, las he cambiado, ¿no? Podríamos hacerlo al revés, podríamos poner otra vez al número e partido por el número pi o al revés, al número pi partido por el número e y el número 90 partido por el número 104 o inversa, ¿vale? Está manteniendo la proporción. Aquí lo único que he hecho es cambiar los valores en la igualdad, pero fijaros que 104 por el número e es aproximadamente igual a 90 por pi, aproximadamente bastante aproximado. Lo podéis hacer con la calculadora y lo veréis, ¿vale? Esto es de donde veníamos. Ya sabéis que empezamos con esta frase. Yo dije, vamos a definir de dónde viene todo esto. Como veis, es algo muy profundo, es algo muy poderoso. ¿Para qué iba a necesitar a una civilización como la hebrea conocer el número e, que es la base de los logaritmos naturales? Cuando nosotros hemos conocido esa proporción, ese número generatriz, realmente cuando hemos estado estudiando matemáticas superiores. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿No? ¿Qué sentido tiene eso para una civilización bueno, pues que supuestamente está comenzando con los rudimentos de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pues no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Una de dos, a menos que conozcan una ciencia superior a lo que nosotros creemos que ellos conocían, o dos, que hayan recibido ese conocimiento legado de una civilización anterior que tuviera un nivel tecnológico y científico superior, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser, evidentemente la respuesta no es sencilla, puede ser una respuesta combinada. Lo que sí que es cierto, y eso os lo digo por la investigación que he llevado, es que existe y ha existido las trazas de una civilización raíz que antecedió a Egipto, que antecedió a Sumeria, que antecedió a las civilizaciones de las culturas precolombinas, que antecedió a la India ancestral y que fue una civilización que legó gran parte de este conocimiento y que, por lo tanto, este conocimiento se encriptó a través de los monumentos, a través de los documentos, a través de los libros sagrados
y especialmente a través de la religión. Y fijaros que siempre está remitido al nombre de Dios, al nombre del Creador, al concepto de la creación y a los momentos más importantes quizás emocionalmente, ¿no?, de las Sagradas Escrituras. Entonces, pues bueno, evidentemente esto requiere una reflexión profunda, no es algo que se pueda, digamos, obviar como algo, como una casualidad, como comentan muchos, ¿no?, en algún momento, sino que evidentemente pues hay un hilo conductor, está clarísimo. Existen evidencias cruzadas en distintas civilizaciones y en distintos puntos de cada una de las civilizaciones, con lo cual, pues bueno, esas evidencias cruzadas son demasiado grandes, hay una cantidad de evidencias demasiado importante para que todo eso pues se pueda considerar una casualidad, ¿no? Y los que me estáis siguiendo desde hace unos cuantos programas, pues evidentemente eso lo tenéis muy claro, y evidentemente cada semana estoy revelando un poquito más de todo ello, ¿no? Fijaros que en la siguiente diapositiva vamos a ver de forma mucho más gráfica lo que acabo de explicar. Aquí tenemos la denominación del tetragramatón en su valor normal y en su valor completo. Y a la derecha tenemos el valor del pasaje completo en el que pues Moisés está en el monte Sinaí recibiendo instrucciones del Creador y cuando pues pronuncia esa frase, ¿no?, en función de la interpelación de Moisés que le pregunta ¿cómo le cuento a mi pueblo o cómo te denomino ante mi pueblo?, ¿no? Y él le dice yo soy el que seré o yo soy el que fui, ¿no? Como digo, que al final yo soy el que soy es lo que aparece en la Biblia, en la traducción más reconocida, que es Reina Valera, pero que, como digo, si uno se va a las Sagradas Escrituras en hebreo, evidentemente lo que dice no es eso, sino otra cosa, ¿no? Es solo una interpretación que se ha hecho que, bueno, que ha sido errónea y que ha ido pasando de traducción en traducción, ¿no? Así que, bueno, aquí tenéis esa ecuación de igualación, ese 45 entre 26. Os reto que cojáis un momentito la calculadora y veáis cómo se consiguen estos valores, porque, bueno, todo esto que estoy contando está muy bien, pero si al final vosotros no lo experimentáis por vuestra cuenta, pues al final todo esto, bueno, pues es como que se queda ahí, ¿no? Se queda en el aire. Es muy fácil, cogéis la calculadora y dividís 45 entre 26. Y después, a continuación, lo que tenéis que hacer es, en todas las calculadoras, o la gran mayoría, está el número E. Podéis multiplicar el número E por 2 y lo dividís por el número pi, que también lo tenéis en la calculadora. Y veréis como las dos cantidades son prácticamente idénticas. La que calculéis primero, me da igual si el lado derecho o el lado izquierdo, la podéis meter en memoria del teléfono, de la calculadora del teléfono. Me imagino que es lo que tenéis a mano todos. Entonces es muy fácil. Tenéis que darle al M más para meterlo en memoria y una vez metido en memoria hacéis el segundo cálculo, le dais a la C, borráis, le dais a la siguiente tecla y veréis que pues multiplicáis 2 por E o por pi, perdón, 2E o lo dividís entre pi, o si habéis hecho la otra operación, pues dividís 45 entre 26. Y a continuación, el valor que os dé lo vais a dividir y el símbolo que tenéis que tocar para recuperar el primer cálculo que hicisteis es la tecla que pone MR. MR. Recuperáis con MR el primer cálculo y dividís un cálculo por el otro y veréis lo que os va a salir. ¿Vale? Veréis que es una cifra muy aproximada, muy cercana al número 1. ¿Vale? Cuantos más ceros o más nueves detrás de la coma, más preciso es el cálculo. ¿Vale? Entonces, bueno, veréis que es un cálculo bastante preciso y bastante interesante verlo por uno mismo y no que te lo cuenten, porque al final, evidentemente, como digo bastante habitualmente, por mucho que yo os esté contando ahora mismo, lo importante es que vosotros experimentéis, que exploréis y que seáis capaces de descubrir por vosotros mismos de dónde viene todo esto, ¿no? Y finalmente, aquí os voy a revelar otra cosa que es muy, muy importante en todo este tema, que es la gran conexión que existe, que esto, bueno, ya lo comenté la semana pasada, pero lo voy a remarcar ahora y lo vais a ver, lo vais a entender muy fácilmente, entre la civilización hebrea y la civilización griega. Fijaros que ya comenté el otro día que la Biblia, el Antiguo Testamento, el Tanaj, los libros reconocidos que son 24 del Antiguo Testamento por la cultura hebrea, están escritos evidentemente en hebreo, básicamente. Alguno está escrito en hebreo y en arameo
y hay alguna pequeña parte, alguna pequeña fracción que está escrita en griego. Pero prácticamente nada, casi todo es hebreo, básicamente, y alguno es hebreo con arameo. Ese es el lenguaje, ese es el alfabeto, mejor dicho, en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Mientras que el Nuevo Testamento está escrito en griego, en heleno, mejor dicho, y ahora vamos a explicar por qué. Y fundamentalmente se le llama, a ese Nuevo Testamento, se le llama Septuaginto, ¿vale? Es el nombre que tiene. Fijaros que esto que pone aquí arriba, a la derecha, veis que pone Hélade. Hélade es la denominación primaria de la zona de Tesalia, donde aparece lo que hoy en día se conoce como Grecia, ¿vale? Es decir, el origen del pueblo griego, mejor dicho, como ellos se llamaban, pueblo heleno, ¿no? Porque lo de los griegos, como ya he comentado varias veces, se lo pusieron los romanos. Ellos eran el pueblo heleno, ¿vale? Precisamente por eso es la denominación Hélade. Pues esa es la denominación original, más antigua, que además aparece en varios escritos originales. Si tenéis mi libro lo podéis comprobar, porque hay un capítulo en el que hablo de esto, en el capítulo 11, en el capítulo 10 y el capítulo 11 estoy hablando de este tema y doy todas las referencias para que lo podáis buscar y comprobar por vosotros mismos. Pero, como digo, esta es la denominación original del pueblo heleno, del pueblo griego. Y fijaros qué brutal es el tema. Es decir, en el nombre original que denomina al pueblo heleno, encontramos exactamente los dos valores que encontramos en el nombre del creador en la cultura hebrea. ¿Coincidencia? Desde luego que no. Desde luego que no. Por un lado, fijaros que el que está arriba, el primer Hélade, es la suma de los valores de las letras, en los valores, digamos, que tienen, las equivalencias que tienen esas letras en griego, porque sabéis que el alfabeto griego también, lo mismo que el hebreo, tiene sus propios valores numéricos asignados a cada letra, y esto es porque cada uno de los dos alfabetos, digamos que no tenían una numeración propia, sino que cada letra estaba representando a los números. ¿Por qué? Porque se entendía que la concepción del mundo, las palabras y los números, las letras y los números eran indisolubles, es decir, que todo lo que se nombra y todo lo que está creado, todo lo que existe, es a la vez puede ser nombrado a través de un sonido, pero al mismo tiempo tiene un valor numérico o tiene valores numéricos. Y este es el gran secreto de lo que es el conocimiento ocultista, porque al final estas matemáticas secretas que estamos analizando programa tras programa están fundamentadas en esa capacidad de codificar todo este conocimiento a través de las matemáticas, ¿verdad? Esto es lo que estamos viendo. Pues fijaros que, como decía, en el primer Hélade, el de la parte de arriba a la derecha, tenemos los valores que le tocan a cada letra, ¿vale? Tenemos primero una épsilon, que vale 5, luego tenemos a la lambda, que vale 30, alfa, luego tenemos una delta y luego tenemos otra épsilon. Y sumadas todas dan 45, ¿vale? En la parte de abajo lo que tenemos son las posiciones, es decir, el orden de esas letras dentro del abecedario griego, ¿vale? Volvemos a ver, épsilon vale 5, lambda vale 11, alfa vale 1, delta vale 4 y épsilon vale 5, es decir, 26, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Pues básicamente nos está contando que el pueblo griego, en su origen ancestral, en su cultura, en su protocultura, por decirlo de alguna manera, es decir, cuanto más antiguo, más fidedigno, como ocurre con Egipto, que hemos estado analizando en otros programas y como ocurre con otras civilizaciones, se autodenominó en función de estas proporciones. O sea, es espectacular, porque nos está diciendo que el pueblo heleno, en sus orígenes, o sea, estamos hablando de casi 4.000 años, estaba codificando la misma proporción que el pueblo hebreo cuando se escribieron las Sagradas Escrituras. O sea, estamos hablando de tiempos muy remotos y al final ambas civilizaciones están coincidiendo en esa denominación proporcional. Y como ya sabéis, no sé si este último programa lo comenté, vamos a retroceder un poquito, la cultura griega
también ha codificado esos valores. Fijaros que aquí tenemos un ejemplo importante, ¿no? En el que aparecía el nombre del sol, Helios, en griego, y por otro lado el nombre de Horus, que ya sabéis que forma parte de la Trinidad principal egipcia, en el que Osiris es el dios solar, Isis es la diosa lunar, al final uno es lo que está a la vista, el otro es lo que está oculto, y Horus es el hijo de ambos, que es, digamos, el producto, ¿no? de todo eso, del sol y de la luna, es decir, esa columna de en medio, ese ente perfecto, ¿no? Ese Horus, que al final es el heredero de su padre, Osiris, y que acaba codificando esa proporción, el número y como vimos la semana pasada, pues fijaros el nivel de precisión, ¿no? De cálculo del número como he dicho antes, ¿qué narices están haciendo los griegos, ¿no? Los helenos, calculando el número hasta el cuarto decimal, en el caso de Helios, y codificándolo en función del número pi, tanto en el nombre de Helios como de Horus, con lo cual, en este caso, si Horus es hijo de Osiris y Osiris representa al Sol, pues evidentemente estamos teniendo una coincidencia, como dije la semana pasada, entre lo filosófico, lo histórico, lo mistérico y lo matemático, ¿no? O sea, ¿qué demonios hace una cultura de hace casi 4.000 años codificando una proporción que es la base del cálculo diferencial que utilizamos hoy en día en nuestras matemáticas superiores, ¿no? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿Para qué lo necesitan? ¿Y por qué demonios lo tienen codificado en función de la expansión, ¿no? Porque al final el Sol se está expandiendo mientras que la Luna de alguna manera lo que hace es delimitar e ir para adentro, ¿no? Que es, digamos, lo que ellos identificaron con el número pi. Es decir, que sabían exactamente de qué iba el tema. O sea, no es algo que lo tuvieran aparcado ahí y bueno, y ahí se quedó, ¿no? Sino que sencillamente las funciones de cada una de las proporciones fueron codificadas también pensando en cuál es el desarrollo que tienen a nivel matemático y a nivel aritmético, ¿no? Entonces, pues bueno, este es uno de los secretos del nombre de Dios. No es todo el secreto, ya sabéis que luego los que sois estudiosos de este tema, hay una parte importante que en el pueblo, digamos, el pueblo hebreo, la tradición hebrea, le denomina el Shem Maforash, que es el nombre secreto de Dios, que ya os puedo adelantar que también lo he descifrado, pero que bueno, que no lo vamos a comentar en este programa. Sencillamente me interesaba que vierais hoy en concreto este pasaje del libro de Éxodo, que entendierais sobre todo, como he dicho, que aunque la tradición hebrea y la tradición griega son dos tradiciones distintas, tienen muchos puntos de contacto y que están compartiendo el mismo núcleo de conocimiento, creo que ha quedado bastante claro y bastante patente. Y hoy, Luis, que tenemos un poquito de tiempo porque he ido muy rápido, teniendo en cuenta que he llegado un poco tarde, no sé si tenemos por ahí alguna pregunta sobre este tema en concreto que se haya quedado en el tintero la semana pasada o que esté hoy por aquí flotando. Vale, pues entonces pregunta, nos dicen el país y formulan la pregunta en mayúsculas, en minúscula habláis entre vosotros, mayúscula es directamente la pregunta para mí. Antes ya hemos hablado de las actividades al principio del vídeo, o sea que ya están dichas por si teníamos que correr, que no diera tiempo. Muy bien. ¿Y qué te voy a decir? Entonces habrá una tercera parte, ¿no? ¿Entiendo? Más adelante. Más adelante. Tú me estás preguntando por el Shem Maforash, ¿no? Que he comentado. Sí, sí. Para comprender eso, primero hay que ver muchas otras cosas. Y es más, bueno, ahora mismo, Luis, estoy preparando 2 libros nuevos. Uno que va a ser la continuación del libro que ya está publicado y otro que precisamente se va a enfocar en esta conexión que hay entre la cultura griega y la cultura hebrea, ¿vale? Muy en profundidad, porque he descubierto muchísimas cosas que evidentemente pues no caben en los vídeos porque es que ya sería una locura, ¿no? A veces voy a un nivel de profundidad aquí en los vídeos también complejo y entonces pues bueno, voy a dedicar uno exclusivamente a hablar de los puntos de contacto entre las dos culturas y de algunos de los secretos más bestias que llevan ocultos, como digo, más de 5.000 años y que yo creo que ya es hora de que empiecen a ver la luz porque merecemos empezar a caminar el camino que nuestros ancestros caminaron en su momento y que permitió el florecimiento de la civilización, de la última gran civilización, que en este caso fue Atlantis.
Pues aquí te dice Carmín. Hola Adrián, interesante el libro, está encantando a todos a quienes les muestro el libro. Ah, qué bueno. Me alegro mucho. Pues muchas gracias por el apoyo y espero bueno, que sigas disfrutando. No sé si lo has leído completo o no. Espero que sigas disfrutándolo a medida que avances. Ya te digo que al final es de traca. Muy de traca. Pilar nos dice, ¿puedes decir entonces que si lees las escrituras y dejas el sentido literal, obtienes el mensaje real a través de los números y el sentido oculto? Mira, Pilar, en realidad la respuesta es doble, ¿vale? Y esto, por ejemplo, los estudiosos de la cultura hebrea y de otras culturas, pero sobre todo en la hebrea, todo lo que es la cábala lo explica muy bien. Hay, digamos, una lectura que es literal, que en realidad, pues, digamos, hay historias dentro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que sí ocurrieron, algunas, y que se pueden interpretar en sentido literal, pero luego hay muchas otras, y sobre todo detalles, que en realidad son, bueno, son añadidos que se han puesto allí precisamente para poder realizar esta doble lectura con el sentido oculto a través de los números y a través de otro conocimiento, de analogías, de metáforas y demás, ¿vale? Porque no solo son las matemáticas, hay que entender las matemáticas junto con las metáforas y con todo ese conocimiento oculto y con todas las analogías que hay, y entonces es cuando se comprende completamente el mensaje, ¿verdad? Y esto es un poco la respuesta. Hay distintos niveles, ¿no? Esto es como el alfabeto, o sea, como cualquier alfabeto de estos, el hebreo, el griego, si nos vamos al egipcio o todo lo que son los que tienen ideogramas, que todavía son más complejos, al final tienen muchas lecturas, ¿no? Tenían una lectura que es la literal, después hay una lectura contextual que tiene que ver con digamos, todo lo que es el contexto de esa parte de la escritura que estamos leyendo respecto al sentido literal y respecto al momento sociocultural. Y después la última lectura, que es la lectura oculta, la lectura que tiene que ver con la sabiduría de la Escuela de las Eras, que es la que estamos analizando aquí, que es la más compleja y que es la más difícil de entender, ¿no? De aquí a 15 días, ¿qué título toca? Dentro de 15 días, ¿qué título toca? La verdad es que creo que lo comenté hace 2 semanas, pero ahora con todo el rollo de haber llegado tarde con las prisas, no recuerdo qué es lo que dije, pero bueno, no te preocupes que será cañón también. Creo que... Sí, dime Luis. Que la noticia es que yo no estaré contigo ese día. No me digas, ¿qué pasó? Estará el Carlos Senra. Mira, de hecho voy a estar en tu tierra. Bueno, el qué jueves bueno. salgo en dirección a tu tierra, a Málaga. No, tu tierra real no, que es Cataluña, que es la misma que la mía. Me refiero a donde estás ahora mismo. Me tengo que ir a Málaga, que tengo allí unas reuniones el fin de semana para temas de multinivel y cosas de criptomonedas, para Caja de Pandora, Muy y luego bien. vuelvo otra vez para Barcelona. Entonces voy a estar como unos 8 o 9 días por ahí fuera. Estaré Perfecto. en Oye, pues diferentes ciudades. ya nos veremos, Luis. Si estás por aquí, me acercaré y nos vemos en persona. Ya aprovechamos. De momento no me han dado la dirección, pero creo que fue en Girola, o por ahí cerca, o Benalmádena, por ahí creo que es donde donde dormimos, pero luego tengo que ir a diferentes puntos, a diferentes reuniones y diferentes cosas que me han dicho. Muy bien. Entonces, por eso te digo que lo mismo no nos veremos en el directo, porque lo mismo el jueves que viene es cuando yo estoy volviendo para Barcelona. O sea, el Muy jueves bien. primero es el que salgo y el jueves segundo es cuando vuelvo. Perfecto. Bueno, en el interín nos veremos. Ahí está, así celebramos mi cumpleaños, que es el miércoles de la semana que viene, pero en diferido, ya luego lo hacemos. Muy bien, muy bien. Oye, respecto a todo lo que estamos comentando, Luis, se me ha olvidado comentar, me imagino que tú ya lo habrás dicho, pero, mira, aquí están comentando lo de las preguntas. A ver, espera, desde Argentina, al cubo de Metatron también lo conocen como el carro, es así, gracias. Bueno, depende de cómo se lea, ¿vale? Vamos a ver, lo del carro es el Merkaba, que se le denomina el carro celestial, ¿vale? Sobre eso explicaré más adelante, porque es muy interesante. Lo que pasa que el cubo de Metatron, ¿vale? Es, digamos, la manifestación angelical del ascenso de Enoch, ¿vale? Por lo tanto, bueno, que luego se asocie una cosa con la otra, puede ser, pero no hay una conexión directa necesariamente establecida como algo fijo, ¿vale? No es algo que esté aceptado así tal cual.
Entonces, pues bueno, evidentemente, si los dos son cúbicos, ahí está la conexión, ¿no? de la geometría, pero a nivel, digamos, de enseñanza oculta, pues no se ha generado un enlace tan directo, ¿no? Me dicen por aquí que el siguiente que tú dijiste que tocaba era el de preguntas y respuestas. Nos dice Sí, Pilar. ese ya lo he comentado, pero yo creo que quizás no sé si me anticipé y dije qué es lo que podía venir después. Bueno, van a venir temas más elevados porque como estamos avanzando y cada vez estamos mejorando más en el temario, casi me atrevería a meter un programa más matemático en el cual me gustaría explicar de dónde sale la equivalencia entre las tres proporciones, el número pi, el número e y la proporción áurea, para que se entienda bien la potencia que tiene el cubo desde un punto de vista estrictamente matemático. Y bueno, evidentemente pues asociado a todo lo que hago siempre, ¿no? A la filosofía antigua, a la filosofía oculta y demás, ¿no? Lo que quería comentar es que bueno, que veo que el libro está teniendo una muy buena aceptación en general. Estoy viendo muy buenas críticas en Amazon, en otros lugares como la Caja del Libro y demás. Animaros a todos aquellos que no lo tenéis todavía a adquirirlo. Ya os digo que todo lo que comentamos aquí con Luis en los programas está mucho más ampliado en el libro, como no puede ser de otra manera, porque al final un libro te permite una amplitud mucho mayor y también entra a un nivel de profundidad y elaboración superior. Entonces, pues bueno, todos aquellos que estáis disfrutando, que os está gustando todo esto, no lo dudéis porque yo no sé cuántos ejemplares quedan de la primera edición y cuando se acabe, se acabó. Y el día que dentro de unos años esa primera edición valga X, pues os vais a acordar, los que no habéis comprado ya y diréis, madre mía, no sé por qué no me gasté ese poco dinero, ¿no? En tener algo como conocimiento en un libro y luego eso se revaloriza una barbaridad, ¿no? ¿Estás diciendo que no va a haber una segunda, ni una tercera, ni una cuarta? Uy, ni una segunda, ni una tercera, ni una cuarta, ¿de qué? ¿Del tema del nombre de Dios? No, del libro. Ah, del libro. Segunda edición, tercera edición, cuarta edición. Claro que habrán otras ediciones. Lo único que estoy diciendo es que primera solo hay una. Primera edición solo hay una, ¿vale? Sí, no. Más ediciones habrán, porque la editorial está contenta y yo también. Vale. No lo interpretéis como que se acabó el libro. Eso no va por ahí. Al contrario. Eso es como el cómic número 1 de Spider-Man. Vale tantos millones de euros. Yo pensaba que iba por ahí el tema. Exactamente. Por ahí va el tema. Pensad que se subastó hace poco un libro de la primera edición de J.K. Rowling. ¿Y tú sabes el valor que obtuvo, Luis? Ni idea. Medio millón de libras esterlinas. Hostia. Lo tenía un señor en su desván, un abuelo, que se lo había comprado a sus nietos en su momento y se lo leyó y luego se quedó allí metido en el desván, en el baúl. Y un buen día, revolviendo el desván, se acordó del libro, de esa primera edición que compró casualmente para sus nietos y resulta que ahí estaba el libro y, bueno, pues se subastó, no sé si fue en Christie's o de dónde fue, 500.000 libras esterlinas, ¿vale? O sea, con eso te retiras, ¿vale? Bueno. Así que si os parece importante todo lo que estoy contando programa tras programa, pues entenderéis el valor que va a tener este libro dentro de 10 años o 20 años o 30 años. Así que, bueno, sí, ya sabéis. Se van a descubrir cosas muy interesantes en los próximos meses y años. Porque efectivamente. Mi amigo Adrián, que iban a haber unos pelotazos que no se han dicho nunca. Con lo cual, prepararos. Pilar dice, entonces la representación de Jesús en todo este, dice, viene siendo la representación del hombre terrestre, cubo y espiritual, esfera, y todos entonces en el Apocalipsis vamos a descubrirnos como tal. Complicado está para mí. Sí, bueno, básicamente entiendo que la pregunta tiene que ver con la dualidad, ¿no? Y la Trinidad, que lo hemos explicado en otros programas. Al final, Jesús, en este caso, ¿vale? Que se vendría a ser como Horus, evidentemente está conceptualizado como la combinación perfecta entre el cubo y la esfera. Es decir, la única forma de que aterrice esa energía celestial, esa energía pura, que es Jesús, en el mundo terrestre es el cubo, ¿no? Entonces, y esa esfera está dentro del cubo y ambos en conjunto forman algo que es superior a la suma de las partes por separado, ¿no? Porque al final estamos cerrando el círculo, ¿no? Esto es como cuando en la cultura hebrea te hablan del árbol de la vida y te dicen que Keter, que es el Séfira, la esfera que está en la parte superior, en la corona,
hace contacto con Malkut, que es la de abajo del todo, que es la de reino, ¿no? Y la una y la otra se necesitan, es decir, al final pensad que todo es la metáfora de la esfera, de la circunferencia. Si no tenemos lo terreno, no podemos aterrizar lo espiritual, ¿no? Por eso siempre digo que es importante saber trabajar ambas partes, que no nos vale con trabajar solo lo espiritual, que también hay que trabajar el lado terreno. Estamos aquí por un buen motivo, por una buena razón, que es para aprender a poner en marcha ambas polaridades al mismo tiempo e integrarlas correctamente, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Por eso Jesucristo efectivamente es la esfera dentro del cubo y por eso la representación de Jesucristo aparece crucificado en la cruz, ¿no? Porque al final él está dentro del cubo. Tenemos a Kevin, dice, ¿hay alguna diferencia en los números entre enteros y decimales o se interpreta de otra manera? Muchas gracias. Bueno, claro, si esa pregunta se refiere a cómo están codificados, por ejemplo, en los alfabetos, en los lenguajes, evidentemente no, porque ¿cómo vas a meter una coma en medio de una palabra, por ejemplo, no? Esa es una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿no? Pero entonces, claro, ¿es lo mismo? No, claro. A ver, vamos a ver. Es la forma simbólica en la que ellos están codificando las proporciones, ¿no? Si, por ejemplo, uno de los nombres de Dios en hebreo, Shaddai, lo interpretamos literalmente, claro, eso vale 314, que es 100 veces el número pi. Pero ¿cómo lo iban a hacer ellos para poderle meter el número pi digamos... Espera un momentito, vamos a cerrar esto, que recibo los mensajitos de WhatsApp y va pitando. No sé si a ti te pita, Luis, por ahí. No lo escucho. Tú no lo escuchas, a mí sí. Vale, a mí me molesta. Ya está, cerrado. Pues eso, que digo que cómo lo podrían hacer, ¿no? Para meter una proporción que tiene la coma, que tiene decimales, con valores que son enteros, ¿no? Evidentemente, pues no se puede hacer. Entonces lo hacen de forma simbólica y te meten un número entero que los dígitos son los mismos que te puedes encontrar en el número decimal, ¿no? Una parte de los dígitos. Entonces, esto es básicamente. Y aquí nos dice, los gnósticos decían que Yahvé era el mismo Satanás. Pues bien por ellos. Eso no lo decían los gnósticos, eso lo decían los cátaros, ¿vale? Y los gnósticos eran los estudiosos, o sea, precisamente eran los que hacían la interpretación científica de lo que es, digamos, la realidad, la creación, que es lo que estamos haciendo en nuestros programas. Así que se podría decir que yo soy un neognóstico, ¿no? Lo que sí que es cierto que los cátaros, que llamaban demiurgo al logos, a lo que los griegos le llamaban el logos, que también lo llamaron demiurgo en la última fase neoplatónica, creían que efectivamente el creador o el logos era Satanás, ¿no? Pero en el fondo es como decir, ¿no? Que el cubo, que la parte terrena, es infernal, es satánica, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Eso depende de en qué polaridad estemos trabajando. Es decir, dentro del propio cubo existen las dos polaridades. Nosotros tenemos una parte que es terrena y nosotros a nivel espiritual, o sea, podemos destapar un bello perfume cuando estamos hablando, cuando estamos pensando, cuando estamos actuando, o podemos desprender un hedor insoportable, ¿no? A nivel espiritual, que es cuando nos vamos a la parte más terrena y pues tenemos un lenguaje grosero, una forma de actuar con los demás despreciativa total, etcétera, 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 ¿no? Quienes somos lo definimos nosotros. Y nuestra parte terrena se puede elevar. De ahí que el signo de Escorpio, en lo que es la metáfora alquímica y la metáfora ocultista, tenga dos formas de representarse, o tres, mejor dicho. Por un lado está el escorpión, por otro lado está la serpiente, ¿no? Que es la parte más básica, la parte más terrena, por decirlo de alguna manera, y luego está el águila, que es el mismo símbolo de escorpión, pero cuando aparece el águila, aparece ¿por qué? Porque ha habido una elevación de esa parte terrenal. Ese es el punto, ¿no? Al final la parte espiritual ha venido al mundo terrenal, es decir, ha aterrizado, ha venido, y ahora es la parte terrenal la que tiene que subir para arriba. Ahí está el equilibrio. Vale, pues Adrián, vamos a dejar el programa de hoy. Te veo de aquí a 15 días. Muy bien. Y seguimos con la aventura de los números. Perfecto. Pues niño, muchas gracias. Hasta Muchas gracias. 15 días. Muchas gracias a ti, Luis, y a todos los que nos han seguido y nos seguirán en diferido.
Un saludo. Nos vemos en Málaga.